A menudo, la historia la escriben quienes habitan bajo la luz del sol. Durante milenios, hemos alzado la vista hacia el monte Olimpo para buscar guía, justicia o consuelo, observando los rayos de Zeus o sintiendo el rugido de las mareas de Poseidón. Sin embargo, bajo nuestros pies, en las raíces mismas del mundo, reina un silencio que ha sido malinterpretado por los siglos. Se nos ha enseñado a temer a la oscuridad, y por extensión, a temer al Señor que la gobierna. Pero para entender la verdadera naturaleza del equilibrio universal, debemos descender. Debemos alejarnos del brillo cegador del cielo y entrar en las sombras de aquel que fue llamado el Zeus de la tierra. Esta no es la historia de un villano, ni la de un carcelero cruel. Esta es la historia de Hades, el dios más incomprendido de la creación, el administrador del destino final y el único de los inmortales que comprendió que el poder no es un privilegio, sino una carga. Todo comenzó en el eco de una guerra que fracturó la realidad, la titanomaquia. Durante 10 años, el cosmos fue un campo de batalla donde los hijos de Cronos lucharon por liberarse de las entrañas del tiempo. Hades, el primogénito varón, fue el primero en ser devorado por su padre y el último en ser liberado por el ingenio de su hermano menor, Zeus. Imaginen por un momento lo que significa nacer y, acto seguido, habitar en la negrura absoluta del estómago de un titán. Allí, en el vacío, Hades aprendió a escuchar el silencio. Mientras Zeus crecía en libertad en las cuevas de Creta, Hades maduraba en la introspección de la nada. Fue esta experiencia la que forjó su temple, frío, analítico y carente de la impulsividad que más tarde definiría a sus hermanos. Cuando la guerra terminó y los titanes fueron arrojados al Tártaro, el universo quedó como un lienzo en blanco, esperando ser reclamado. El aire todavía vibraba con el humo de las montañas colapsadas y el grito de los antiguos señores. Fue entonces cuando ocurrió el momento que definiría la eternidad. Sobre los restos del mundo, los 3 hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, se reunieron para decidir quién gobernaría cada región del cosmos. No hubo una disputa violenta, ni una imposición de rangos por edad. Optaron por el método más democrático y a la vez, más azaroso, el sorteo. Colocaron sus suertes en un casco o una vasija. El primer nombre en salir determinaría quién se quedaría con la soberanía de los cielos, el segundo, quién reclamaría el dominio de los mares, y el tercero, aquel que heredaría las profundidades de la tierra y todo lo que en ellas habita. Zeus obtuvo el cielo, el trueno y el mando sobre los demás dioses. Poseidón recibió la inmensidad de las aguas, un reino de cambio constante y furia líquida. Y entonces, quedó Hades. Mientras sus hermanos celebraban sus dominios luminosos y expansivos, Hades observó la última suerte. Le correspondía el mundo subterráneo, el Erebo, el lugar donde la luz del sol jamás se atrevería a entrar. Un gobernante menor se habría sentido humillado o castigado. Sus hermanos se repartían la gloria de ser vistos y adorados, él, en cambio, estaba condenado al anonimato y al exilio eterno de la compañía de los vivos. Pero en ese momento, Hades demostró por qué era el más sabio de los 3. Él no vio un calabozo, vio una estructura. Comprendió que el cielo es etéreo y el mar es voluble, pero la tierra es sólida y definitiva. Comprendió que, mientras Zeus y Poseidón se perderían en banquetes y disputas por el ego, él tendría el reino más poblado de todos. Porque todos los hombres que caminan bajo el sol, sin excepción, terminarían un día bajo su mandato. Hades aceptó su destino con una dignidad que rozaba lo sagrado. Se colocó su casco de invisibilidad, el quine, un regalo de los cíclopes que simbolizaba su nueva naturaleza, un rey que está en todas partes pero que nadie puede ver. Al descender a las profundidades, el silencio del inframundo lo recibió como un viejo amigo. Sus hermanos comenzaron a construir templos dorados y a engendrar semidioses en la superficie, buscando la validación de los mortales. Hades, por el contrario, comenzó a construir un sistema.
Sabía que el caos de las almas que estaban por llegar requeriría algo más que fuerza, requeriría leyes inquebrantables. En ese sorteo, Zeus ganó el trono, pero Hades ganó la importancia. Porque sin un gobernante en las sombras, la vida perdería su valor y la muerte se convertiría en un desorden sin fin. Este fue el nacimiento del guardián del equilibrio. Mientras el Olimpo se llenaba de intrigas y risas, en lo más profundo de la roca, un dios solitario encendía la primera antorcha de su palacio, preparándose para recibir a la humanidad. No con odio, sino con la fría y necesaria objetividad de quien sabe que el orden es la única forma de paz. Cruzar el umbral hacia el dominio de Hades no es descender hacia un calabozo, sino entrar en una vasta y compleja ciudad-estado donde el tiempo se detiene. Para el griego antiguo, el inframundo era una geografía tan real como las montañas de Tesalia, pero regida por leyes que no conocían la piedad ni el soborno. Cuando Hades tomó posesión de su reino, no encontró más que un vacío informe poblado por los ecos de los caídos. Su primera gran obra no fue la de un carcelero, sino la de un arquitecto de la existencia. Él entendió que para que el cosmos funcionara, la muerte no podía ser un final caótico, sino una transición ordenada. Imagina la entrada, no hay puertas de hierro candente, sino la orilla de un río cuyas aguas parecen absorber la luz del mundo. El Aqueronte, el río del dolor, marca la frontera entre lo que fue y lo que será. Aquí es donde la administración de Hades comienza a mostrar su eficiencia. El dios no se ensucia las manos con el transporte de las almas, para ello cuenta con Caronte, el barquero, cuya única función es asegurar que el orden se respete desde el primer paso. El pago de la moneda, el óvulo colocado bajo la lengua de los difuntos, no era un capricho avaricioso de Hades, sino el primer acto de justicia, el reconocimiento de que las leyes de los hombres deben honrar las leyes de los dioses. Aquellos que no pueden pagar, los olvidados, vagan por las orillas durante 100 años. Es una lección de responsabilidad que Hades impone incluso a los vivos: honra a tus muertos, o su descanso será postergado. Una vez cruzada la corriente, el visitante no se encuentra con un verdugo, sino con un guardián, Cerbero. El perro de 3 cabezas es la metáfora perfecta de la vigilancia de Hades. En el Elíseo, el sol nunca se pone y el aire huele a flores que no marchitan. Es el premio que el dios de los muertos otorga a la excelencia humana, un lugar de recompensa que él mismo supervisa desde su trono de ébano. Y finalmente, en las profundidades más remotas, debajo incluso del palacio de Hades, yace el Tártaro. Es aquí donde el mito del Hades malvado suele confundirse. El Tártaro es una prisión, sí, pero es una prisión de necesidad cósmica. Allí están encerrados los titanes y aquellos mortales que cometieron crímenes contra los dioses o contra la humanidad misma. Hades no inventó los tormentos de Sísifo o de Tántalo por placer sádico, él simplemente aplicó la ley de la compensación. Si alguien intentó engañar a la muerte o desafiar el orden natural, su castigo debe ser una extensión lógica de su pecado. Hades observa todo esto desde su palacio, un edificio de piedra negra y metales preciosos que eclipsa cualquier templo del Olimpo. No hay música estridente, no hay banquetes de néctar y ambrosía que terminen en peleas. Hay silencio, hay cuentas que saldar y hay una balanza que siempre debe estar equilibrada. Él es el juez que nunca duerme, el que sabe que cada segundo que pasa bajo el sol es una deuda que se pagará en su reino. En esta arquitectura del abismo, descubrimos que Hades no es el enemigo de la vida, sino el contable de la existencia, el único que se asegura de que, al final del día, cada alma esté exactamente donde pertenece. Si el Olimpo es el escenario de los dramas familiares y las pasiones desbordadas, el palacio de Hades es la corte suprema del universo. Para entender a Hades, hay que entender que él es el único dios que no puede ser seducido por el halago, ni intimidado por las amenazas, ni conmovedor por las súplicas hipócritas. En el mundo superior, los hombres podían construir templos monumentales a Zeus para limpiar sus crímenes, o sacrificar 1000 bueyes a Poseidón para calmar su ira.
Pero en el inframundo, las riquezas de la tierra no compran el perdón. Hades es el Señor de muchos, no solo porque todos terminan en sus manos, sino porque ante él, todos los hombres son despojados de sus máscaras. Hades no gobierna solo en este proceso judicial. Para asegurar que la justicia fuera técnica y perfecta, nombró a 3 jueces, 3 antiguos reyes mortales conocidos por su integridad en vida, Minos, Radamantis y Éaco. Ellos se sientan en la encrucijada de las almas, el punto donde el camino se bifurca hacia el Elíseo o el Tártaro. Pero no se equivoquen, los jueces actúan bajo el mandato y la filosofía de Hades. Mientras Zeus es el dios de las excepciones, salvando a sus favoritos por capricho, Hades es el dios de la norma. Él es el Zeus catactonio, el Zeus bajo la tierra, una versión del rey de los dioses que ha sustituido la lujuria por el deber. La justicia de Hades es poética y, a menudo, irónica. Él cree firmemente en que el castigo debe ser el reflejo eterno del crimen. No se trata de tortura por placer, sino de un recordatorio constante de la falla moral del individuo. Tomemos, por ejemplo, el caso de los grandes blasfemos. Hades no los golpea con un látigo, simplemente permite que sus propios deseos los consuman. Su severidad no nace de la crueldad, sino del respeto que le tiene al orden cósmico. Si una sola alma malvada escapara de su castigo, o si un alma virtuosa fuera enviada al Tártaro por error, el tejido mismo de la realidad se desmoronaría. Hades es el clavo ardiente que mantiene unidas las leyes de la existencia. Esta rectitud lo convierte en una figura solitaria incluso entre los suyos. Los demás dioses del Olimpo lo miran con una mezcla de respeto y temor, evitándolo siempre que pueden. Se dice que cuando Hades sube al Olimpo, lo cual ocurre en contadísimas ocasiones, un silencio incómodo cae sobre la sala. Su presencia recuerda a los inmortales aquello que prefieren olvidar, que incluso la gloria de los dioses tiene límites, y que el tiempo lo devora todo. Hades no participa en los chismes de sus hermanos, no se involucra en sus guerras por el ego y no busca que los mortales canten himnos en su honor. De hecho, es el único dios que no tiene templos. En la superficie donde se realicen sacrificios alegres, sus ritos eran oscuros, realizados en pozos cavados en la tierra, y los que lo invocaban golpeaban el suelo con las palmas de las manos para asegurarse de que el rey de abajo los escuchara. Hay una nobleza trágica en esta función. Hades acepta el papel de el malo de la historia, con tal de que el sistema funcione. Él es el que debe decir no. Cuando todos los demás quieren decir sí. Es el que debe mantener las puertas cerradas cuando una madre llora por su hijo o un amante por su amada. El peso de ser el juez justo es el peso de la soledad absoluta. Mientras Zeus es amado por su brillo y temido por su rayo, Hades es simplemente aceptado como una verdad inevitable. Sin embargo, detrás de esa fachada de mármol frío, late un propósito mayor. Al ser el juez que no se deja corromper, Hades otorga a la vida humana su verdadera dignidad. Si no hubiera consecuencias después de la muerte, si el asesino y la víctima compartieran el mismo destino sin distinción, la moralidad en la tierra sería un chiste vacío. Hades es, en última instancia, el protector de la ética humana. Al final de esta parte, nos queda una reflexión inquietante, en un mundo de dioses caprichosos que juegan con los hombres. ¿No es preferible un juez que, aunque severo, siempre cumple su palabra y aplica la ley por igual para todos? Hades no necesita ser amado, le basta con ser justo. Pero incluso el corazón más firme de ébano puede sentir el vacío de un palacio demasiado grande para un solo rey. Y es ahí, en el silencio de su trono, donde nacerá el siguiente capítulo de su historia, la búsqueda de alguien que no solo comparta su reino, sino que entienda su carga. El palacio de ébano, por muy majestuoso y ordenado que fuera, era un mausoleo de soledad. Hades, el dios que lo tenía todo, las riquezas de la tierra y el destino de las almas, carecía de lo más esencial, una igual. En el Olimpo,
las uniones de los dioses eran tormentosas, llenas de infidelidades y celos que terminaban en tragedias mortales. Pero Hades, fiel a su naturaleza, no buscaba una aventura pasajera ni una conquista que alimentar su ego. Buscaba una reina que pudiera soportar el peso de la corona de las sombras. Y la encontró en Perséfone. La historia tradicional nos habla de un rapto violento, de un grito que desgarró la tierra mientras la joven recogía flores. Pero si miramos a través de los ojos de la justicia de Hades, la narrativa cambia. En el mundo antiguo, las uniones divinas eran contratos de poder y equilibrio. Hades no actuó por un impulso ciego. Actuó con el permiso de Zeus, el padre de la muchacha. Fue un acuerdo entre reyes para unir el mundo de la vida con el mundo de la muerte. Sin embargo, lo que comenzó como un pacto político se convirtió en algo mucho más profundo, el nacimiento de la pareja más estable y respetada de toda la mitología griega. Cuando Perséfone llegó al inframundo, se encontró con un reino que aterrorizaba a los vivos, pero que poseía una belleza austera y eterna. Hades no la trató como a una prisionera de guerra. No la encerró en una celda, sino que le ofreció el trono que estaba a su lado. Él, el dios que nunca suplicaba, le mostró las maravillas ocultas bajo la corteza terrestre, las vetas de oro puro, los diamantes que brillaban como estrellas atrapadas en la roca y la paz del silencio absoluto. Le mostró que ser reina de los muertos no significaba ser una segadora de vidas, sino la guardiana del descanso final. Aquí es donde aparece el símbolo más poderoso de su unión, la granada. Cuando Hermes, el mensajero de los dioses, descendió por orden de una Deméter desesperada para llevarse a su hija de vuelta a la luz, ocurrió el acto que sellaría el destino del cosmos. Perséfone comió las semillas de la granada que Hades le ofreció. En la ley del inframundo, aquel que consume los frutos del reino de los muertos pertenece a él. Para siempre. Algunos dicen que fue un engaño de Hades, otros, los que entienden la profundidad de la justicia, sugieren que Perséfone las comió por voluntad propia. Ella había visto el poder que residía en las sombras. Había comprendido que en el Olimpo siempre sería la hija de Deméter, una niña bajo la sobreprotección de su madre, pero en el inframundo, ella sería la despoina, la señora, la reina ante la cual incluso los héroes más valientes temblarían. El compromiso que siguió a este acto fue la primera gran mediación de la historia. Hades, mostrando una vez más su capacidad para la negociación y el orden, aceptó que Perséfone pasara parte del año en la superficie y parte en su reino. No fue una derrota para él, sino un triunfo del equilibrio. Mientras Perséfone está con su madre, la tierra florece; cuando regresa al lado de Hades, la tierra descansa. Hades no robó la primavera, él le dio a la naturaleza la necesidad del invierno, el ciclo vital de la muerte y el renacimiento. A diferencia de Zeus, que perseguía ninfas y mortales sin descanso, Hades nunca le fue infiel a Perséfone. Su relación se convirtió en la piedra angular del inframundo. En los mitos posteriores, vemos que cuando los héroes descienden a las sombras, a menudo es Perséfone quien habla y Hades quien escucha, confiando plenamente en el juicio de su reina. Ella suavizó la frialdad del rey, y él le otorgó a ella una autoridad que ninguna otra diosa, ni siquiera Hera, poseía realmente. Juntos, formaron un frente inquebrantable. Este capítulo de su vida nos revela a un Hades capaz de compartir su poder. El dios incomprendido encontró en la doncella de la primavera, a la única alma capaz de entender que gobernar las sombras no es maldad, sino un acto de amor por el orden universal. El rapto no fue el final de la inocencia de Perséfone, sino el comienzo de su verdadera soberanía. Y para Hades, fue la confirmación de que incluso en el reino de los muertos, la vida, en su forma más sagrada y respetuosa, tiene un lugar reservado en el trono de las profundidades. En el vasto silencio del inframundo, los gritos y lamentos son la norma, pero la música es un milagro prohibido. Sin embargo, hubo un día en que el orden eterno de Hades se detuvo por completo.
Fue el día en que Orfeo, el músico cuyo arte podía conmover a las piedras, descendió a las profundidades para reclamar lo que la muerte le había arrebatado, su esposa Eurídice. Este encuentro es, quizá, el momento más humano en la historia de Hades. Pues revela que detrás de su máscara de hierro existe una capacidad de asombro y, lo que es más raro aún, de misericordia. Orfeo no entró como un guerrero, sino como un suplicante. Sus notas vibraron a través de los campos de Asfódelos y llegaron hasta el trono de ébano. Se dice que, por primera vez en la eternidad, las furias lloraron y la rueda de Ixión dejó de girar. Hades y Perséfone escucharon la melodía de un corazón roto, y el rey de los muertos, aquel que nunca cede, sintió algo parecido a la compasión. En un acto de generosidad sin precedentes, Hades accedió a la petición. Eurídice podría regresar al mundo de los vivos. Pero la piedad de Hades nunca es ciega, siempre está ligada a una condición, a una ley. Ella te seguirá, dictaminó el dios, pero no debes mirar atrás hasta que la luz del sol toque tu rostro. Esta no era una prueba sádica ni un truco cruel. Era la prueba definitiva de fe y respeto hacia el reino que Orfeo estaba intentando desafiar. Hades, como juez del equilibrio, le estaba diciendo al mortal: te daré una excepción, pero debes demostrar que eres digno de que la ley se doble por ti. Sabemos cómo terminó la historia. En el último escalón, consumido por la duda y la impaciencia, Orfeo giró la cabeza. En ese instante, Eurídice fue arrastrada de vuelta a las sombras para siempre. Para muchos, este final es una tragedia que muestra a un Hades implacable. Pero para Hades, el resultado fue la validación de su propia existencia. Si Orfeo no pudo cumplir una simple regla, ¿cómo podría el universo confiar en que los muertos no regresarán por capricho? La ley de Hades no se rompe por amor. Porque el amor, aunque poderoso, es voluble, mientras que la muerte es definitiva. Este episodio subraya la diferencia fundamental entre Hades y sus hermanos del Olimpo. Si Orfeo hubiera pedido un favor similar a Zeus, el resultado habría dependido del humor del dios ese día. Pero con Hades, las reglas están escritas sobre piedra. Su no final a Orfeo, cuando éste intentó regresar por segunda vez, no fue un acto de odio, sino el restablecimiento del orden. El inframundo no es una puerta giratoria, es el ancla que impide que la realidad flote a la deriva. Hades nos enseña aquí una lección amarga pero necesaria: la justicia no siempre es lo que deseamos, sino lo que debe ser. Él es el Dios que sostiene el espejo frente a la debilidad humana. Al negar a Orfeo una segunda oportunidad, Hades protegió la frontera sagrada. Porque si la muerte pierde su carácter absoluto, la vida pierde su significado. Cada vez que Hades dice no a un mortal que suplica por el pasado, está diciendo sí a la importancia del presente. A través de Orfeo, vemos a un Hades que es capaz de escuchar la belleza de un canto, pero que es lo suficientemente fuerte como para no dejarse seducir por él. Es el guardián de la realidad, el único que entiende que para que la canción de la vida sea hermosa. Si el encuentro con Orfeo mostró la piedad condicional de Hades, sus enfrentamientos con los héroes de acción, aquellos que confiaban más en sus músculos que en su lira, revelan su faceta como el guerrero administrativo que no permite que su autoridad sea pisoteada. Para figuras como Heracles o Teseo, el inframundo no era un lugar de descanso sagrado, sino el último nivel de un desafío, una frontera que cruzar para alimentar su leyenda. Pero Hades, el dueño de las sombras, no es un obstáculo en una búsqueda, él es el destino mismo. El caso más infame de falta de respeto hacia el trono de ébano fue protagonizado por Teseo y su amigo Pirítoo. Embriagados por sus propias hazañas en la superficie, cometieron una locura que ningún otro mortal había osado siquiera imaginar: descendieron al inframundo con la intención de secuestrar a la propia reina, Perséfone. Para Hades, esto no fue solo un crimen, fue un insulto a la estructura misma del cosmos. Pero a diferencia de la ira explosiva de Zeus, que habría lanzado rayos desde el primer momento,
Hades optó por una justicia fría y silenciosa. Recibió a los dos héroes con una hospitalidad engañosa. Los invitó a sentarse a un banquete, ofreciéndoles las sillas del olvido. En cuanto sus cuerpos tocaron el asiento, la roca misma cobró vida, fusionándose con su piel y atrapándolos en un abrazo eterno de piedra. Hades no necesitó levantar un dedo, dejó que la propia tierra que él gobernaba hiciera el trabajo. Teseo fue rescatado más tarde por Heracles, pero Pirito quedó allí por la eternidad. Es la lección de Hades sobre la ibris o el orgullo desmedido, aquel que intenta robar la muerte, termina convirtiéndose en parte de ella. Sin embargo, el enfrentamiento más significativo fue con Heracles. En su 12º trabajo, el héroe recibió la orden de capturar a Cerbero, el guardián de las puertas. Aquí vemos a un Hades diferente. Cuando Heracles se presentó ante él, no intentó engañarlo. Hades, reconociendo la magnitud de la tarea impuesta al héroe y su origen divino, hizo algo inaudito, accedió a dejarle llevarse al perro, pero con una condición que ponía a prueba la esencia misma del héroe: puedes llevártelo, siempre y cuando lo venzas. Solo con tus manos, sin usar armas. Esta escena es crucial para entender al dios. Hades no es un saboteador. Él respeta el valor y el esfuerzo, pero exige que se haga bajo sus términos. Al permitir que Heracles se llevara a Cerbero temporalmente, Hades demostró que no es un acaparador obsesivo, sino un gobernante seguro de su poder. Sabía que, al final, tanto el perro como el héroe volverían a sus dominios. En algunas versiones de este mito, se dice incluso que Heracles llegó a herir a Hades con una flecha durante el caos, pero el dios, en lugar de buscar una venganza eterna que desestabilizara el Olimpo, simplemente se retiró a curar su herida, manteniendo su enfoque en la gestión de su reino. Hades protege sus fronteras no por ego, sino por integridad. Para él, los héroes son anomalías, ruidos temporales. En una sinfonía de silencio eterno. Mientras Zeus se deleita viendo a sus hijos pelear y conquistar, Hades los observa con la paciencia del que sabe que tiene el tiempo de su lado. Él no necesita ganar cada batalla en la superficie, porque sabe que ya ha ganado la guerra final contra la mortalidad. Al enfrentarse a estos semidioses, Hades actúa como el recordatorio de que existe un límite que ni la fuerza más sobrehumana puede romper. De forma permanente. Los héroes pueden entrar y salir, pueden robar un fuego o un guardián, pero el reino de las sombras permanece intacto, impasible, esperando. Hades es el muro contra el que choca la arrogancia humana, el juez que recuerda que, sin importar cuántas hazañas realices, al final del día, todos somos ciudadanos del mismo reino subterráneo. Existe una paradoja fascinante en la naturaleza de Hades que a menudo olvidamos: su nombre no solo inspiraba temor, sino también prosperidad. Los griegos, en su sabiduría, no solo lo llamaban Hades, sino que a menudo se referían a él como Plutón, el dador de riquezas. Y es que, para el pensamiento antiguo, el inframundo no era solo el lugar donde las almas iban a descansar, era también el vientre de la tierra, el almacén de los tesoros. Hades es el dueño de todo lo que yace bajo nuestros pies. Cada veta de oro, cada diamante tallado por la presión de los siglos y cada depósito de plata pertenecen a su jurisdicción. Mientras los dioses del Olimpo se peleaban por la adoración de los mortales, Hades gobernaba sobre el capital real del universo. Esta conexión entre la muerte y la riqueza no es accidental. Representa la idea de que la tierra transforma lo que muere en algo valioso. De la descomposición nace la fertilidad, y de la profundidad de la roca surge el brillo que mueve las economías de los hombres. Esta faceta como dios de la abundancia nos muestra a un Hades generoso, pero a su manera justa y silenciosa. Él no regala el oro por capricho, él lo esconde. Exige que el hombre trabaje, que cave, que se esfuerce por extraer la riqueza de sus dominios. En este sentido, Hades es el patrón del esfuerzo. Él entiende que el valor real no es el que cae del cielo como un rayo de Zeus, sino el que se encuentra tras atravesar la oscuridad.
Para Hades, la riqueza es una responsabilidad, el oro de la tierra es un préstamo que los hombres usan en vida, pero que, al final, siempre regresa al cuando el poseedor desciende a sus sombras. Además, su relación con la riqueza se extiende a la agricultura. Como esposo de Perséfone, Hades está intrínsecamente ligado al ciclo de las semillas. La semilla debe ser enterrada, debe morir en la oscuridad del reino de Hades para poder renacer como trigo bajo el sol. Sin el permiso de Hades para que la tierra acoja lo que cae, no habría cosecha. Esto lo convierte en un dios de la fertilidad profunda. Él es el que nutre las raíces mientras los demás celebran los frutos. Es el motor invisible de la vida. Esta visión de Plutón suaviza la imagen del dios sombrío. Nos presenta a un administrador que no solo se encarga de las pérdidas, sino también de los recursos. En el palacio de ébano, el lujo no es ostentación, es esencia. Los muros de su hogar brillan con metales que ningún mortal podrá jamás poseer en su totalidad. Sin embargo, a pesar de ser el dios más rico de toda la existencia, Hades es el más austero de sus hermanos. No gasta su fortuna en lujos banales ni en seducir a la humanidad, la mantiene guardada, asegurando que el mundo tenga cimientos sólidos. En última instancia, la riqueza de Hades es una metáfora de la profundidad del alma humana. Así como la tierra guarda sus mejores tesoros en lo más oscuro de sus cuevas, el conocimiento y la verdadera fuerza a menudo se encuentran en los momentos de introspección, de descenso a nuestras propias sombras. Hades nos dice que no debemos temer a la oscuridad, porque es allí donde se forja el diamante. Ser el dios de la riqueza significa entender que nada se pierde realmente, solo se transforma en algo más duradero. Hades, el administrador de almas, es también el banquero del cosmos. Y su mayor riqueza no es el oro, sino su integridad, la seguridad de saber que, en un universo lleno de cambios, él es el único que posee lo que es eterno. Después de recorrer los pasillos de ébano, de entender sus leyes y de contemplar sus riquezas, nos queda una última pregunta: ¿por qué, a pesar de su justicia, Hades sigue siendo el rostro del temor? La respuesta es sencilla: porque Hades es el espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia finitud. Sin embargo, al concluir esta historia, descubrimos que en ese espejo no hay maldad, sino una honestidad brutal que no encontramos en ningún otro rincón del Olimpo. Hades es el único dios que no engaña. Zeus puede prometer protección y luego enviar un rayo por un arranque de ira, Poseidón puede ofrecer un mar tranquilo para luego hundir flotas enteras por un desaire. Pero Hades es constante. Su palabra es el límite del universo. Él no busca templos, no exige que quemes incienso en su nombre, ni te pide que mueras en una guerra santa para glorificarlo. Él sabe que todos caminaremos por su jardín. Y en esa espera paciente, reside una forma de amor que a menudo confundimos con indiferencia, el amor por la verdad. Al final del día, el legado de Hades es el orden. Imaginen por un momento un mundo sin él. Un mundo donde la muerte fuera un caos, donde las almas de los justos vagaran junto a las de sus verdugos sin distinción alguna, donde el ciclo de la vida no tuviera un punto final que le diera valor a cada segundo transcurrido bajo el sol. Sin Hades, la existencia sería un ruido interminable y sin sentido. Él es el silencio que permite que la música de la vida se escuche con claridad. Es el punto final que permite que la frase tenga significado. Hades también representa la aceptación. En un mundo moderno obsesionado con la juventud eterna, con ocultar la vejez y con ignorar el final, la figura de este dios se levanta como un recordatorio necesario. Él no es el final de la alegría, es el guardián del descanso. Para el guerrero cansado, para el anciano que ha visto pasar las eras, para el alma que ha cumplido su propósito, el reino de Hades no es una condena, sino un refugio. Es el único lugar donde las jerarquías de la tierra, el dinero, la fama, el poder, se desvanecen para dejar paso a la esencia pura de lo que fuimos. Al cerrar esta historia, debemos ver a Hades
No como el monarca sombrío que nos arrebata la luz, sino como el hermano mayor que aceptó el trabajo que nadie quería para que el universo pudiera funcionar. Es el juez que nos trata a todos por igual, el esposo fiel que comparte su trono con sabiduría, y el guardián que asegura que nuestra última morada sea un lugar de orden y no de olvido. Cuando el sol se pone y las sombras se alargan, no debemos mirar miedo. Debemos recordar que allí, en las raíces del mundo, habita un Dios que no necesita nuestra adoración para protegernos de nosotros mismos. Hades, el incomprendido, el justo, el silencioso, es la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, puede existir la rectitud más absoluta. Él es el principio y es el fin. Y al final de nuestro propio mito personal, cuando Caronte extienda su mano y el cerbero deje de ladrar al vernos pasar, encontraremos a un rey que, con un simple gesto de su mano, nos recordará que el viaje ha terminado y que, bajo su mandato, finalmente estamos a salvo. Porque en el reino de Hades, nada se pierde, nada se olvida, y todo, absolutamente todo, encuentra finalmente su lugar.